faltaría encontrar la fuerza. Pero, por otro lado, nosotros sabíamos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa, acá la tenemos, y la aceleración también nos dio de la primera carga. Entonces, con esos datos de la fuerza y la masa, de la masa y la aceleración, nosotros sacamos la fuerza. Esta es la masa por la aceleración. Acá tienen la masa, es esto, 6,3 por 10 a la menos 10, a la menos 7. Por la aceleración, que son 7 metros por segundo. Operando nos dice que nos daría 4,47 por 10 a la menos 6 newton. Entonces, este valor de fuerza es el que vamos a utilizar acá. Y entonces podríamos llegar a encontrar el valor de la carga. Resolviendo esto, encontramos este valor de la carga. ¿Qué es lo que nos preguntan al final? La carga común. Porque esta es la carga de una y como las dos son iguales, la carga de cada una. Hasta ahí, todo perfecto. Entonces, ya tendríamos respuesta a la parte B. La carga común la habíamos encontrado. Ahora, vamos a encontrar la masa de la segunda partícula. Y no puedo encontrar la masa de la segunda partícula. Primero, esto es lo que tendría que buscar. ¿Sí? Entonces, yo podría despejar de acá masa y sería igual a fuerza sobre aceleración. ¿Sí? Y uno podría llegar a decir, la fuerza, como esta se aplica en una carga, en la otra tiene la misma fuerza. Perfecto. ¿Y la aceleración? Y no sé. ¿Por qué? Porque esta aceleración, ¿de qué va a depender? Y va a depender de la masa que tenga la segunda partícula. Y no me dan la masa de la segunda partícula. Es lo que tengo que buscar. Entonces, ¿cómo encuentro esta aceleración? Le voy a poner un 2 acá, de la segunda partícula. Y es imposible. Me falta algún otro dato para poder yo deducir cuánto es la aceleración de esa segunda partícula y en función de eso encontrar la masa de la segunda partícula. Entonces, esta parte, esta otra, la pregunta no se puede definir porque falta la masa, la masa no, falta la aceleración de la segunda partícula. ¿Está bien? Acá sería, falta la aceleración de la segunda partícula. Entonces, acá falta un dato para definir esto. ¿La carga común? Sí, acá la encontramos. No hay problema. ¿Está? Falta un dato en este ejercicio que no nos vino. Bueno, ahí tendríamos el 14. Vamos al 15. Como yo dije, estos les tocan a ustedes. Los explico rápidamente y empiezo con el práctico 2. Los explico y lo resuelven ustedes. Este es muy similar al que ustedes resolvieron con dos partículas. Había un ejercicio, a ver, ¿me dejan ir para atrás? Yo le voy a mostrar. No, que era el 10, creo. Creo, yo también, por ahí anda. ¿10? No, 11. Mira, ahí está, es el 11. El 11, el 11. El 11. Pero fíjense, acá ustedes tienen dos cargas que estaban suspendidas. Y en este tiene la particularidad que todas las cargas y las fuerzas que se producen van a estar sobre el mismo plano. En este caso sería el plano de la pantalla. ¿Sí? Ustedes, paso a esta filmina, ustedes tenían la fuerza que se producía acá, que era entre las dos cargas, la fuerza eléctrica y la fuerza peso. Pero fíjense en que estas dos y su resolución que va a estar por acá, estaban en este plano, que es el plano de la pantalla. ¿Está bien? La forma de resolverlo es similar, pero este tiene la particularidad que están en un solo plano. Y tenían que tener en cuenta esto, ¿no? Esto también lo van a tener que tener en cuenta para la resolución del próximo, que el seno y la tangente lo podemos considerar que son iguales. El seno de tita es igual a la tangente de tita, siempre y cuando este angulito sea muy pequeño. ¿Sí?
Si tenemos claro esa suposición, entonces podríamos llegar a venir a este ejercicio, que es el 15, y resolverlo en forma similar. Fíjense, yo se los planteo, ustedes lo resuelven. Acá, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener acá que entre esta carga y esta va a haber una fuerza eléctrica. ¿Está bien? Entre esta carga y esta. Y va a haber acá una fuerza peso. ¿Está bien? Hasta ahí me van siguiendo. Esta sería peso y esta sería una F. La vamos a llamar F12, por decirle, darle un nombre, entre la 1 y la 2, ¿está bien? Pero va a haber otra fuerza. La otra fuerza que va a aparecer, la voy a dibujar con otro color para que se vea. Esta, vamos a poner este color. No quiere cambiar el color. Bueno, esta, ahí está. Va a aparecer otra fuerza aquí. Esta fuerza va a ser desde aquí hasta acá. No cambio de color. Bueno. Que será el producto de esta carga, la 1, por esta otra, que es la 3, pongámosle. Entonces va a aparecer una fuerza F13. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Todas estas tres fuerzas que actúan sobre esta carga 1 van a dar como resultado una fuerza diferente, ¿no? Que va a estar ubicada, que va a ser esta fuerza, por ejemplo. ¿Por qué va a dar una fuerza diferente, profe? Si no pesan lo mismo y no son de igual carga. No. Sí, no, para. Mira, esta es la fuerza peso de esta carga, ¿está bien? Y vos tenés entre esta y esta F1, ¿sí? F12 que la llamamos. Y entre esta y esta, la fuerza eléctrica F13. ¿Cómo encontrás esta? Y esta la encuentro por ley de Coulomb. ¿Cómo encuentro esta? Por ley de Coulomb. No hay problema. Y esta es la masa por la gravedad. No hay problema. Ahora, para resolverla, no sé cómo cambiarle el color a esta macana. Cámbiame el color, así puedo mostrarlo mejor. No me deja cambiarlo. Ahí cambio. Bien. Fíjate, si yo resuelvo entre la F12 y la P, voy a encontrar esta resultante. ¿Está bien? ¿Te acordás cómo se resolvía? Esto lo resolvíamos haciendo esto, lo estirábamos con estas dos las componíamos y obteníamos esta. ¿Está bien? O sea, hacemos una esta sería la resultante. No, olvídate, vamos a borrar esta para que no se complique. Esta no existe. Yo estoy trabajando entre esta y esta, tenía una F12 y una carga peso. Componía estas dos y encontraba esta resultante entre estas dos. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Esta sería la resultante entre la 1,2 y el peso. ¿Está bien? Esta fuerza, ¿en dónde estaría? Está en el plano de la pantalla. ¿Lo ven? Está en este plano. ¿Sí? Ahora, Sí, vamos a otro. Yo voy a tener ahora la fuerza, déjenme que si la cambio de color la se ve mejor, esta. ¿Qué va a ser entre esta y esta? Me va a dar una fuerza F13, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora ¿qué tendría que encontrar? La resultante entre esta y esta. Entre la F13 y esta, porque esta y esta ya las compuse y me dio esta. ¿Está bien? Entre esta y esta yo tendría que encontrar la resultante y me daría una fuerza que estaría, ponele, por ahí. La vamos a hacer hasta ahí para que se note la diferencia. ¿Sí? Ahí está. Esta sería la resultante. ¿Sí?
Sí, profe. Esta resultante, ¿en qué plano está? ¿Está en el plano de la pantalla? No. No, ya está en el espacio, ya. Claro. Estamos trabajando en el espacio, perfecto. Estaría en un plano que es bisectriz, algo así, entre esta y esta, ¿está bien? Es un plano que contiene esta fuerza y esta. A ver, para hacerlo más sencillo, ¿cómo puedo hacer? Miren, a ver. Fíjense ahí la esquina que tengo ahí. Ahí yo tendría el eje X, el eje Y y el eje Z. Agarren cualquier esquina que ustedes tengan de la por Q al cuadrado sobre 2A cuadrado. Acá ya tengo yo la fuerza F1,3. Me falta encontrar estas otras dos fuerzas. Estas dos fuerzas tienen la misma distancia. El sentido o la dirección va a ser distinta, pero el módulo va a ser el mismo. ¿Cuánto va a valer? Va a valer K. ¿Esta cuánto vale? Q chiquita. ¿Esta cuánto vale? Q mayúscula. Sobre la distancia. Esta distancia es A. Eso es A. ¿Está bien? Entonces va a ser sobre A cuadrado. La otra va a ser del mismo valor. Fíjense, el módulo es el mismo. Lo que difieren entre esta y esta son la dirección y los sentidos. Esta va para arriba, esta va para la derecha, esta está casi horizontal y esta está vertical. Pero el módulo es el mismo. ¿Sí? Con lo cual, yo acá he encontrado los módulos de las tres fuerzas. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es el paso siguiente? El paso siguiente sería plantear la ecuación. Esta no tiene componentes sobre el eje Y. Esta no tiene componentes sobre el eje X. Esta tiene componentes sobre el eje X y el Y. Entonces, la resolvemos. ¿Qué van a hacer? Lo van a descomponer en los tres ejes, en los dos ejes X y Y. La fuerza total va a tener una componente en el eje X de estas dos fuerzas, la 1,4 y la 1,3, y esta sobre el eje Y de la componente la 1,2 y la 1,3. ¿Sí? Encuentran las componentes en el eje X, encuentran la componente en el eje Y, después la suma al cuadrado de cada componente, le sacan la raíz y encuentran la fuerza total, que es esta. Pero esta fuerza total, ¿a qué tenía que ser igual? A 0, porque está quieta. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es distinto de 0, entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Lo que está entre paréntesis tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que está entre paréntesis, ustedes lo igualan a 0. Y de ahí despejan el valor de Q para encontrar la relación que tiene que haber entre Q y Q minúscula y Q mayúscula. Y se resolvió el problema. ¿Se entendió? ¿No? Callado están. Bueno, este también es igual al anterior, al que recién vimos. Porque ustedes tenían esto planteado. Esta parte, una cara del cubo. Una cara del cubo y encontraban las fuerzas que actúan sobre él. Ahora, no tengo una sola cara, tengo las 6 caras del cubo. Entonces voy a tener que encontrar 6 resultantes y esas 6 resultantes compaginarlas para encontrar la resultante total. Parece difícil, pero es una tontera, porque trabajan de a pares. Por ejemplo, esta fuerza con esta, la de estas 3 carguitas tienen el mismo valor. Esta que está a la misma distancia que esta otra, tienen el mismo valor. ¿Ven? La Q4, Q7 y Q2 tienen la misma distancia. Q1, Q6 y 8 tienen la misma distancia. La única que está solita es esta Q3, que es la que tiene otra distancia. Y trabajan de la misma forma que en el caso anterior, pero en el espacio. Este es igual que el anterior, pero en el espacio. ¿Está? Le quedan 3 ejercicios, piénsenlo. Es como quien dice, con estos 3, si resuelven estos 3,
O sea, vean todos los anteriores. Una vez que entendieron los anteriores que ya estaban resueltos, estos tres lo tienen que resolver fácilmente porque es lo mismo, nada más que amóldenlo al espacio. Y ahí tienen que usar la imaginación, cómo está una componente con otra, cómo se encuentra la resultante y sale. ¿Está? Profe, Sí. ¿usted los va a pasar este Power después? Hacelo, cara dura. Y sí, pero si no me acuerdo. Hace Y dos bueno, clases dijo que sí lo iba a pasar. Sí, yo me acuerdo de eso también, ¿eh? Y la clase pasada también, que se Sí, tuvo profe, que yo le había resuelve. dicho que le iba a pasar. Los resueltos, los primeros 14 o 10 que hicimos, de ahí para acá, estos tres últimos los tienen que resolver ustedes. Resuelvan ustedes estos últimos, 15, 16, 17, estos los resuelven ustedes. Estos los Bueno. tienen que... Estos sí, estos resuelvan Sí, eso ustedes. sí, profe. Bueno, vamos al práctico, a ver que si puedo pasarlo al otro. No se olvide, profe, de pasar después. Así nos guiamos. Hacelo, ya te lo voy a pasar a este, pero vamos a este. Ahí se alcanza a ver. Sí, Campo profe. eléctrico. Bueno, no sé si han visto algo del campo eléctrico. ¿Han visto algo en la teoría? ¿Alguien habló en el chat? Sí, profe. ¿Me pasa el link del grupo de física? No tengo link en el grupo de física. Yo les mando no hay link, yo no puse ninguno, no sé si Barro habrá puesto alguno. Yo No, lo que les no. hago, les mando los prácticos al correo. Yo les mandé las guías, las recibieron, ¿no? Yo se las mandé todas al correo. La guía del trabajo 1, del práctico 1, del práctico 2, se las mandé al correo. ¿Está bien? Sí, ¿La profe. recibieron? Sí, no sé, que alguien me preguntó, no tengo grupo, yo se las mando directamente al correo, les mando todo. ¿Ah? Es el link para entrar al grupo. Ah, no he hecho ningún grupo yo. No, porque es un quilombo trabajar con grupo. Yo se los mando al correo a todo y chao. Bueno, me queda entonces mandarle este práctico hasta los resueltos. Los que faltan los resuelven ustedes. Son 3 o 4. Bueno, pregunta mía. ¿Han visto algo de campo eléctrico? En la teoría. Sí. ¿Han visto algo de...? Bueno, ustedes, ¿qué les decíamos nosotros en Coulomb? Nosotros decíamos que teníamos dos cargas y de acuerdo a si el valor que tuvieran esas cargas, si fueran positivas las dos o las dos negativas o distintos signos las dos, van a haber fuerzas entre ellas de atracción o repulsión. En este caso, por ejemplo, hay de atracción, que significa que tienen cargas distintas, ¿sí? Y esa fuerza nosotros la podíamos encontrar como el producto de una constante que era 1 por 4 pi sub 0, o lo llamábamos K, ¿está bien? Por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Esto era lo que nos decía la ley de Coulomb, ¿sí? Esto era lo que decía Coulomb. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si tengo una sola carga? Tengo la carga ahí tiradita, ¿hay fuerzas? ¿Hay algo? ¿Existe algo? Y teóricamente, Yo creo si que yo no. me paro en este punto, pónganle, en este punto, yo acá no tengo fuerzas de nada, porque no tengo nada. Pero sí existe un campo, y eso se llama campo eléctrico. Yo siempre le pongo un ejemplo, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si ustedes tienen, a ver, qué sé yo, a alguno, a ver, lo vamos a poner a ver como ejemplo a Bossetti, ahí, Gonzalo Bossetti. Acá lo tenemos a Gonzalo Bossetti, ¿está bien? Este es Gonzalo Bossetti, ¿está? Y lo tenemos, le hemos puesto 3 pullovers, un sobre todo, le hemos puesto un gorro de lana, le hemos dado una pala y le hemos mandado ahí al
Ahí a la cancha de fútbol de la UTN, ahí en el predio. ¿Sí? Ahí te mandamos, Gonzalo, ¿está bien? Con la pala. Con tres pulobres, sobre todo un gorrito de lana, y te decimos, así un pozo de 4 metros. Y entraste a cavar. Día y a las 3 de la tarde con un sol de 42 grados. ¿Está? Te entraste a cavar. ¿Sí? Terminaste de hacer el pozo y te viniste a clase. Te sentamos en el medio de la clase. Ahí está. Ahí está sentadito. ¿Sí? Y vino ahí Brandon Romero y se sentó acá, a la par tuyo. Ahí al lado tuyo se sentó Brandon Romero. ¿Está bien? Y me siento el olor de chivo, entonces. Acá viene y lo sentamos al Brandon Romero. Ahí le vamos a preguntar a Brandon Romero. Romero, te sentaste al lado de Bossetti. ¿Qué sentiste vos? La baranda que tiene Bossetti. ¿Está bien? ¿Hizo algún esfuerzo sobre vos? Y sí, ¿qué hiciste vos cuando sentiste el olor? Se movió. Vos te fuiste para acá. Listo. ¿Sí? Y los dos son alumnos y bueno, hubo una fuerza de repulsión. Vos te alejaste, pero te alejaste por el chivo que tenía este. ¿Está bien? Ahora, cuando vos no estabas ahí, vos no estabas sentado ahí no había nada. No había fuerza sobre nadie, pero el chivo estaba. ¿Está bien? La baranda estaba. Es más, Bossetti la sentía, ¿o no? Estaba presente ahí. Ahora, se pone de manifiesto cuando vos venís y te sentás acá. Cuando vos te venís y te sentás acá, decís, ¡qué baranda! Y se produce esa fuerza de repulsión que hace que vos te corras para acá. ¿Está bien? Entonces, ese barandón que había ahí no produce nada sobre nadie mientras no haya nada acá. Y se va a poner en manifiesto cuando aparezca esa otra carga en este lugar. Es algo similar, hagamos la analogía. Yo tengo una carga acá hay algo y no hay ninguna fuerza, no se pone en evidencia, existe, pero no se pone en evidencia. Acá hay un cierto valor que lo vamos a llamar campo, ¿está bien? Esto, y se escribe con la letra E, ¿sí? ¿Y qué representa el campo? El efecto que tiene esta carga en este punto, pero no lo vamos a poner en evidencia, no se pone en evidencia ese campo. Ese campo, ¿cuándo se va a poner en evidencia? Cuando aparezca una carga en este lugar. Cuando aparezca la carga en este lugar, como acá había un campo, se va a producir una fuerza. ¿Está? Entonces, ese campo se dice que es igual a esto, a 1 sobre 4 pi e sub 0, Q1 sobre R cuadrado. ¿Está? ¿Se entendió? O sea, el campo existe, pero no se pone en evidencia. Ahora, fíjense en esto. 1 sobre 4 pi e sub 0, Q1 sobre R cuadrado. Está, pero no se pone en evidencia. Fíjense en esta parte en la ley de Coulomb. A ver, con este lo vamos a hacer. Esta parte, miren. 1 sobre 4 pi e sub 0, R cuadrado, Q1. ¿Qué es esto? Esto es igual a esto. Entonces nosotros podemos decir que la fuerza es igual a ¿qué? A E, el campo, pero se va a poner en evidencia cuando aparezca ¿quién? La Q2. ¿Ves? O sea, el campo está, pero no se pone en evidencia, perdón acá. El campo está, pero no se va a poner en evidencia hasta que no aparezca ¿quién? Esta es Q2 que está acá. ¿Está bien? Entonces podemos ver que F es igual a E por Q2. ¿Está? ¿Se entendió? Algo que está, aunque no lo vemos. ¿Sí? Bueno, vamos al primer ejercicio. Fíjense. No, paso al primero. Después vuelvo al primero. Después vuelvo. A ver, fíjense. A ver dónde puedo poner alguno que
que sea sencillo para usted. Bueno, arranquemos con esto. Miren. Empecemos con el primero, nomás, profe. Bueno, ¿querés que empecemos por el primero? Empezamos. Dice, no, porque no habla Sí, sobre flujo, pero por eso no quería meterme en esto. Después volví a esto, pero bueno, para seguir con el mismo concepto. Después vuelvo. Vamos a hacer esto y después volvemos. Mirá. Dice, hubo una época en que se pensó que la carga positiva del átomo estaba distribuida uniformemente en una esfera de radio 1 por 10 a la menos 10. O sea, en todo ese radio estaba toda la carga, ¿sí? Toda la carga positiva. Calcular el campo eléctrico sobre la superficie de un átomo de oro, ZE79, basándose en esa suposición errónea. Bueno, ignórese el efecto de los electrones. Entonces, la carga total, ¿a qué va a ser igual? Al número de electrones por E. Porque para estar en equilibrio, la carga eléctrica positiva y negativa tiene que ser igual. ¿Está bien? Nosotros sabemos que la cantidad de electrones son 79. Por la carga de un electrón me va a dar la carga total. Sería esto. 79 por 1,6 por 10 a la menos 19. El campo, ¿a qué sería igual? A la constante por la carga sobre la distancia. La distancia esta, ¿cuál sería? Y la que me dieron, esta, el 1 por 10 a la menos 10. Entonces tendría la constante por la carga, 79 por 1,6 por 10 a la menos 19, sobre la distancia al cuadrado. Si resuelven todo esto, le va a dar el valor del campo. Quiere decir que a medida que yo me acercaba a este valor, que es 1 por 10 a la menos 10, el campo iba aumentando, aumentando, aumentando y acá tenía el máximo. Y a medida que me alejaba de este campo, el campo iba a ir disminuyendo. ¿Por qué? Y porque ya no tengo esta carga y aumenta la distancia y esto va a empezar a disminuir. ¿Sí? Entonces, ahí tienen cómo estaba el campo, o se suponía en un principio que era el campo. Que el campo tenía acá, en este punto, en 1 por 10 a la menos 10, a la máxima distancia, ustedes tenían toda la carga contenida en ese lugar y era el máximo valor del campo. A medida que me alejaba de ese lugar, del radio, el campo iba a ir disminuyendo porque aumenta la distancia. Y es lógico, a medida que me alejo, tendría que disminuir. Y bueno, va disminuyendo de esta forma. No lineal, porque es sobre R cuadrado. Y a medida que me iba hacia el centro, la carga disminuía. ¿Por qué? Porque son menos los electrones que voy a tener. Entonces, acá, en esta distancia, yo tengo menos electrones que en todo el átomo. Entonces, una porción tendría. Entonces, esto era casi lineal. ¿Sí? Entonces, acá tendrían dibujado cómo era la distribución del campo en función de la distancia. Así se pensaba antiguamente. ¿Está bien? Fue una de las primeras suposiciones. Fíjense en el ejercicio 3. Tenemos el mismo ejemplo, pero este es el modelo atómico de Rutherford. Dice que la carga positiva de un átomo no estaba distribuida uniformemente en todo su volumen, sino que estaba concentrada en una región llamada en el centro del átomo. La cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el radio ahora es mucho más chico. Entonces, si calculamos de vuelta, vamos a hacer K por Q sobre R, pero ahora el R es distinto, y sacamos un valor que es 23,89 por 10 a la menos 20. Y en el anterior sacamos por 10 a la menos 13. Fíjense con esa suposición cómo cambió el valor del campo. Acá era a la menos 13 y ahora suponiendo que el campo, la carga positiva está en el núcleo nada más, el valor ahora del campo es 23 por 10 a la menos 20. O sea que es mucho mayor. ¿Y esto tiene importancia? Sí. ¿Por qué? Porque al ser la carga concentrada en el átomo, ustedes ven que el campo es mucho mayor. Y esto tiene mucha importancia porque esto es lo que uno de los principios por los que se usa la energía nuclear, porque hay mucha energía contenida en el centro, en el átomo, en el núcleo, para tener de esa ligadura. ¿Cómo dijo, profe?
Fíjate, acá cuando vos suponías que toda la carga estaba distribuida, la carga positiva en todo el átomo, te dio un valor muy chico, mirá, 10 a la menos 13. Ahora, si vos supones que toda esa carga positiva estaba en nada más que en el núcleo, ¿está bien? Entonces, fíjate el valor que te dio ahora, 10 a la menos 20. La energía es mucho mayor. Entonces, ¿10 a la 20 o a la menos 20? A las 20. Ah, ahora sí. ¿Bien? Acordate que esto se eleva al cuadrado y pasa para allá al numerador como a la más 30 sería, ¿está bien? Cuando hagas las cuentas te va a dar este valor. Entonces es mucho mayor. ¿Sí? Resolverlo bien a este y vas a ver que te da este valor. Y ahí mismo se da cuenta por qué es inversamente proporcional. Perfecto. Sí. Bueno, vamos al ejercicio. Eso es cargas puntuales, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tienen un alambre finito? O sea, nosotros si teníamos una carga que es puntual, algo así, nosotros sacamos el campo fácil, lo sacamos por la ley de Cole, por la ley del campo, esa es sencillo. Pero ahora si ustedes tienen un alambre, ¿sí? Si tuviéramos un alambre, ¿cómo lo dibujo? Un alambre aquí. Así lo vamos a dibujar con esto. A ver. Si yo tuviera un alambre así. Ese alambre nosotros lo podemos encontrar como compuesto por un montón de puntitos. Ese sería un punto, este sería otro punto, este sería otro punto. O sea, hay infinitos puntos que componen este alambre. Cada uno de estos va a tener un campo, va a aportar un campo. Y supongamos que este sea el punto. La distancia de este... qué lindo punto que dibujé, che. La distancia de este punto a este lugar va a ser esa. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, este punto va a tener esta distancia, este punto, y me va a dar un valor de campo. La distancia de este punto a este mismo punto me va a dar otra distancia. La distancia de este punto a este me va a dar otra distancia. O sea, para encontrar el campo total en este lugar, yo tendría que sumar todos estos infinitos puntos. ¿Cuántos puntos tengo acá en esta barra? ¿Qué sé yo? Infinito. Sería imposible resolverlo. O sea, que esta formulita que ustedes vieron acá anteriormente es aplicable para cargas puntuales. ¿Sí? Ahora, yo tengo en este caso un alambre. Yo tengo esto. Y yo puedo decir que el punto a este punto tiene esta distancia. Este punto tiene esta distancia. Y este otro tendrá esta otra distancia. Para encontrar el campo total en este lugar, yo tendré que sumar este. ¿Y cuántos puntos hay acá? Hay infinitos. Entonces, sería una suma de infinitos puntos acá para encontrar el campo total. Y encima todos tienen una dirección distinta. Tengo que descomponerle. Un trabajo infernal. No lo podés resolver, lo podés resolver, pero te va a llevar un montón de tiempo. Entonces apareció un tipo que se llamó Gauss, y ¿qué es lo que planteó? Planteó que usemos una superficie gaussiana para resolverlo. ¿Qué significa eso? Si este es el alambre, ¿lo ven ahí? Y queremos encontrar el campo que se produce a una distancia R, nosotros podremos encontrar el valor del campo usando una superficie gaussiana. Esta es la superficie gaussiana que él eligió, un cilindro, ¿lo ven? Pero, ¿qué es la superficie gaussiana? Es una superficie imaginaria, hipotética. No existe, yo me la imagino. Entonces, usando esa superficie gaussiana, él puede llegar a encontrar el campo de este alambre, por ejemplo, a una distancia R. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la superficie, la ecuación de Gauss. Gauss, ¿qué nos dice?
que la carga contenida en una superficie gaussiana es igual a E sub 0 por la integral curvilínea de E por diferencial S. ¿Qué es integral curvilínea? Es la superficie cerrada, la superficie gaussiana cerrada. E es el campo y diferencial S, ¿qué es? La superficie de esta superficie gaussiana. Superficie de la superficie gaussiana, ¿está bien? Que tiene que ser cerrada. Por ejemplo, él eligió en este ejemplo un cilindro y lo puso acostado con el eje de ese cilindro en la dirección del alambre, ¿sí? De este alambre, si nosotros lo viéramos de frente al alambre, miren, yo lo veo de frente, ahí, acá está, justo, está acá, no hace falta que lo dibuje. Acá está el alambre de frente, ¿lo ven? De este alambre fluyen campo eléctrico en todas las direcciones, ¿sí? Y ese campo eléctrico a una distancia R va a tener el mismo valor acá que acá. ¿Por qué? Porque la distancia es la misma, ¿está bien? A la misma distancia, el campo R tiene el mismo valor. Si cambia la distancia, el campo cambia el valor, pero a la misma distancia, todos los puntos que están a la misma distancia tienen el mismo valor. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Este sería el alambre. ¿Y esto qué sería para mí? Esta sería la superficie gaussiana, esa superficie hipotética. Todos los puntos de esta superficie gaussiana, que serían todos estos puntos del cilindro, ¿lo ven? Que yo estoy ahí pasando con el mouse, estarían a la misma distancia, ¿sí? Ahora, yo esta superficie gaussiana que elegí, un cilindro, ¿cuántas partes tiene? Y yo les puedo decir que tiene esta tapa, ¿la ven? La tapa de este otro lado, y la parte cilíndrica, el contorno, el que está pintado de violeta, que cubriría todo el contorno. O sea que tendríamos la tapa de este lado, el contorno y la tapa del otro lado. Entonces, esta superficie curvilínea, yo la puedo desdoblar en tres superficies, que serían la tapa, el contorno y la otra tapa. ¿Ven que es lo mismo? E sub 0 por E por diferencial S, pero aplicado a una tapa. E sub 0 por E por diferencial S aplicado al contorno. E sub 0 por E por diferencial S aplicado a la otra tapa. ¿Sí? Ahora, el flujo sale en forma radial, o el campo en forma radial. ¿Cuánto es el campo sobre esta tapa? 0. 0. Entonces, si esto es 0, todo este término, ¿cuánto va a valer? Todo esto, ¿cuánto va a valer? 0, ahí está. ¿Y en la otra etapa cómo va a ser? Siempre sale en flujo radial, ¿no es cierto? ¿Cómo dijo ahí, profe? ¿Por qué era 0? No entendí eso. Porque acá, fíjate, acá cuando yo decía que del alambre sale el radio, el campo es radial, radialmente, Ajá. ¿está bien? Entonces, en esta etapa, ¿cómo va a salir el campo? ¿Cuánto va a ser el campo? Y en esta etapa va a ser 0, porque salió radialmente, ¿está bien? ¿Me entendiste? Bien. No, Bueno, entonces, mira, vos tendrías, el campo sale así, que es la misma vista de acá, ¿sí? Saldría así, saldría así, saldría así, saldría así, pero siempre sobre esta etapa. Así, perpendicular acá, no sale nada. Ah, claro, claro. Sí, sí. Entonces, esto sería 0, ¿sí? Sí, perfecto. Y la otra etapa lo mismo. Y nos quedaría simplemente esta parte. ¿Sí? E sub 0, acá falta el E sub 0, perdón. Ahí falta el E sub 0, ¿está bien? E sub 0 por E por diferencial S en la tapa, en el contorno sería, ¿está bien? Ahora, veamos acá está bien el E sub 0, acá lo puse. Bueno, veamos la superficie. ¿Cuánto sería la superficie del contorno este? A ver si tengo una hoja acá. Fíjense en esa hojita que yo tengo acá. ¿La alcanzan a ver? Es rectangular. Ahí la ven mejor. Miren. Y yo la doblo así.
¿qué me da? Un cilindro. Un cilindro, en la parte del contorno del cilindro, ¿está bien? Ahora, fíjense, ¿esto cuánto vale? H. Y en este caso para nosotros sería H. ¿Lo ven? Y esto sería el radio, el R. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿cómo calculan esto ustedes? Esto es la superficie, la longitud de una circunferencia. Y la superficie de una circunferencia, la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. ¿Lo ven acá? Sí. Entonces, la longitud de esta circunferencia sería 2pi por radio. Si yo esa 2pi por radio la multiplico por el largo, ¿qué obtengo? La superficie Cilindro. La superficie del cilindro. Esto era el largo, el H, y ¿esto cuánto vale? 2pi por radio, que si nosotros lo doblamos, tenemos el cilindro. Entonces tendríamos que la superficie del cilindro, esta parte, vale 2pi por R por H. ¿Está bien? Y el campo E. Con lo cual hemos resuelto esta integral. E sub 0 es igual a E por 2pi por R por H. El E es constante en todos los puntos de la integral, o sea, de todos los puntos de este cilindro, o sea que lo puedo sacar afuera de la integral y me quedo esto. Y esto es igual ¿a qué? A la carga contenida en este cilindro. Y acá me dice, por ejemplo, que tienen una densidad lineal de carga lambda. ¿Lo ven ahí? ¿Qué es la densidad lineal? Es la carga que tengo por unidad de longitud. Q sobre H es la densidad lineal. ¿Está? Si yo quiero encontrar la carga de ese alambre, tendré que hacer la densidad lineal por la longitud, que en este caso era H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, densidad lineal, ¿qué? Es la carga por longitud. Lineal. Carga por longitud. Si yo lo multiplico por la longitud, me da la carga total. ¿Sí? Entonces tenemos que esta parte la eliminamos. Esta parte la eliminamos. ¿Por qué? Porque en estas tapas el campo es radial, está concentrado en la tapa y no es radial. ¿Está bien? Entonces se elimina. Me quedó el contorno nada más. Y acá encontramos que el diferencial era 2pi por R por H. El E lo puedo sacar de la integral, ¿por qué? Porque es constante. En todos estos puntos que están a R, el valor del campo es igual, entonces es una constante, lo puedo sacar de la integral. Y la carga total, ¿a qué va a ser igual? A H, que es la densidad lineal, por la longitud. Entonces, yo reemplacé esto por lambda por H y resolví esta parte nada más. E sub 0 es igual a E por 2pi R por H. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplifiquen este H con este H. Y de acá despejen el E. El campo a qué va a ser igual? A lambda sobre 2pi R por E sub 0. O si he escrito mejor, 2pi E sub 0 por R. Quiere decir que el campo disminuye a medida que me alejo. A medida que me alejo, el campo va a ir disminuyendo. Y el valor del campo tiene esta forma, lambda sobre 2pi sub 0 sobre R. ¿Se entendió? Lo importante es saber cómo elegimos esta superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana puede ser un cilindro, podría ser, ¿qué podría ser? Una esfera. Claro, profe, y ahí entonces sería diferencial de S, nos define la superficie de la que tenemos que calcular, si es un cilindro. Eso. Si vos elegís una esfera, tendrías que el diferencial de S sería la superficie de la esfera. ¿Está bien? Claro, claro. Bien. Si en vez de un cilindro hubiéramos elegido un cubo, y sería la superficie gaussiana sería un cubo. ¿Está bien? La superficie sería la superficie del cubo. ¿Está bien? Ahora, o podía ser un prisma. ¿Está bien?
Profe, la superficie gaussiana depende del material que se analiza o cómo es. Depende de la distribución de las cargas. Por ejemplo, la carga acá, ¿cómo está distribuida? Sobre un alambre. Ahora, si me dijera, la carga está concentrada en una pelota, una cosa así, ¿está bien? ¿Qué superficie gaussiana va a usar? ¿Un cilindro? Ni en pedo, ¿está bien? No, una esfera. ¿Por qué? Porque el cilindro, una esfera, ¿se entiende? ¿Y por qué no usas un cilindro? Y porque la distancia de acá a acá tiene ese valor, pero de acá a acá tiene otro valor y estamos a la misma distancia, ¿entendés? Entonces no te conviene esa superficie. Tenés que puede hacer en el caso de que la superficie sea sin forma, o sea, una deformada, por ejemplo, una piedra que tiene forma irregular. Una forma irregular. Entonces lo tendrías que hacer por parte, ¿ves? Sería más dificultoso, pero vos tendrías que agarrar una partecita con una superficie gaussiana, otra superficie, y hacer la sumatoria. Pero sería distinto, sería más fácil que agarrar punto por punto que no termine. Claro, se complica, pero no tanto. ¿Entendés? Agarras parte por parte y lo vas trabajando. Bien. ¿Se entiende? Entonces, sí. Depende de cómo está distribuida la carga. Ahora, ¿qué superficie gaussiana usamos? Y usemos superficies gaussianas que conozcan. Conocen la superficie de una esfera, conocen la superficie de un cilindro, porque esta superficie la conoce, esta superficie de la tapa la conoce, conocen la superficie de un prisma, de un cubo. Entonces, hay que elegir superficies gaussianas conocidas, que de forma geométrica conocida. No van a elegir una superficie gaussiana así porque ¿qué carajo sé yo cuál es la superficie gaussiana de esto? Me voy a volver loco, pues es más difícil calcular la superficie de esta superficie gaussiana hipotética que resolver el problema. ¿Se entiende? Entonces, resolvamos primero encontrar una superficie gaussiana que sea conocida. O sea, esta superficie gaussiana tiene que ser conocida. Y lo importante es saber que Gauss dice que toda la carga contenida por esa superficie gaussiana, por eso es integral cerrada, es la carga que está contenida en la superficie gaussiana. ¿Está? ¿Se entendió? Vamos de vuelta. Ustedes eligen una superficie gaussiana, como acá el cilindro, y según Gauss, la integral cerrada se representaría que toda la superficie gaussiana, todo lo que envuelve o contiene la superficie gaussiana, me va a dar la carga contenida adentro. O sea, cuando yo resuelva voy a encontrar toda la carga que está contenida en esa superficie gaussiana. ¿Sí? En este caso sería la carga que está, la parte que está del alambre que está acá, ¿no? Toda la carga que está ahí hubiéramos resuelto. ¿Sí? Lo que encontramos con esta superficie, con esta ecuación. ¿Está? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, ¿qué me falta? Bueno, acá está justamente, mira, dice, una esfera conductora cargada uniformemente de 1 metro. Una esfera conductora. Yo ya no tengo una, como en el otro caso, algo lineal, tengo una esfera. Tiene 1 metro de diámetro y tiene una densidad de carga superficial. O sea que dice que en la superficie de esa esfera yo tengo carga. ¿Sí? ¿Cómo calculo ahora la carga sobre esa esfera? La carga sobre la esfera va a ser similar a la anterior, pero en el caso anterior la carga era la densidad lineal por la longitud, ¿se acuerdan? Ahora yo tengo la densidad superficial por la superficie. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo una esfera y tengo la carga en toda la esfera. ¿Está bien? En toda la superficie de la esfera. ¿Me expliqué? Entonces, acá aparece otro concepto que es densidad de carga superficial, que me dice que yo si multiplico esa densidad de carga superficial por la superficie, obtengo toda la carga que tengo en esa superficie. ¿Está bien?
Bueno, me dan ese valor de densidad de carga superficial. Tengo la carga y la superficie. Ahora, el diámetro es 1 metro, el radio va a ser medio metro, ¿está bien? Me piden que calcule el flujo total. El flujo es E, la integral cerrada de E por diferencial S. El campo, yo lo puedo sacar de la integral siempre y cuando fuera constante en todos los puntos. Quiere decir que si yo tengo la carga concentrada ahí en esa esfera, ¿qué superficie gaussiana van a elegir? Y como dijo, no me acuerdo quién, pero recién habló, y elegí una esfera. ¿Está bien? Pero elegí una esfera y colocar la esfera que tiene carga en el centro, ¿no? Entonces, todos los puntos, desde aquí hasta ahí, tenemos la misma distancia. ¿Está bien? Si tenemos la misma distancia, quiere decir que todos estos puntos van a tener el mismo campo. Si tienen el mismo campo, lo podemos sacar afuera de la integral. ¿Lo ven? Ahora, el diferencial S, ¿cuánto vale? Y el diferencial S va a ser la superficie de la esfera. La superficie de la esfera. Y la superficie de la esfera es 4pi por r cuadrado. Acá lo tienen. Es que acá han puesto algo, acá han calculado, no es flujo esto. Esto es Q. ¿Está bien? No sé por qué han puesto esto. ¿Ven? Entonces Q va a ser igual. La carga total va a ser igual. Lo planteamos Gauss, ¿no? Es la constante. El campo que va a ser Q por sigma, que sería Q. ¿Qué ha hecho aquí? 4pi r cuadrado. Acá hay un... Acá no sé qué quiso encontrar. 1 sobre 4pi q sobre r cuadrado. Hay algo medio raro que han puesto aquí. A ver. Déjenme ver. El campo lo sacamos. ¿A qué era igual el campo? A 1 sobre 4pi q sobre r cuadrado. Ahí está. Esto que está acá, ¿qué es? El campo. ¿Lo ven? Es la constante, la carga sobre r cuadrado. ¿Sí? Por la integral de diferencial S. ¿Cuánto vale esta integral? ¿No era 2pi, profe, lo del campo? No. Para. El campo, ven, volvemos por aquí. Para que vuelvo y te muestro aquí. Mira acá. Oh. Ahí está, mira. 1 sobre 4, la constante Q sobre R cuadrado. ¿Lo ves? Sí, es el campo. Es el campo. Lo que vos dijiste es aplicable al ejercicio que hemos resuelto hace un rato. Entonces, ahora estamos con una esfera. Estoy calculando el flujo de una esfera. El flujo es la integral de E por diferencial S. ¿Cuánto vale el campo? El campo es 1 sobre la constante por Q sobre R cuadrado. Por diferencial S. Ahora, ¿cuánto vale el diferencial S en este ejemplo? En este ejemplo, el diferencial S vale que es 4pi por R cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, lo que habíamos encontrado, que era el campo, que es todo esto, por la superficie de la esfera, que es esta. ¿Está bien? Y lo que hacemos acá es simplemente reemplazar ahora Q. Q a qué era igual, a sigma por S. Sigma es sigma por 4pi r cuadrado, pero 4pi r cuadrado ya lo teníamos, sería 4pi r cuadrado al cuadrado. Si yo reemplazo acá, me va a quedar Q por 4pi r cuadrado. Y yo tengo 4pi r cuadrado, es lo mismo que poner 4pi r cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Sobre r. Todo esto era K. Todo esto es K. Entonces ahí está K. Esto pondríamos en vez de esto sigma por 4pi r cuadrado. Y acá tenemos 4pi r cuadrado. Entonces ponemos sigma por 4pi r cuadrado al cuadrado.
sobre R cuadrado. Ahí está. Lo único que hacemos es resolver esto y llegamos a esta ecuación, que sigma es todo esto. ¿Está bien? Si reemplazan los valores y lo resuelven, van a encontrar que el valor del flujo va a ser 2,84 por 10 a la 12 newton metro cuadrado sobre cobre. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, todo depende o va en que ustedes encuentren la superficie de Gauss adecuada. ¿Qué más? Y aquí paro, pero quiero explicarle algo. Acá vieron que ustedes, porque recién lo que me preguntó, acá no era sobre 2π. Esto es el campo, la definición de campo genérica o general, un K sobre Q sobre R cuadrado. Pero para el caso particular, un caso particular como por ejemplo el que encontramos de un alambre, cuando nosotros encontramos el campo para el alambre, nos dio que el campo para un alambre nos daba esto. 2π sub 0, lambda sobre 2π sub 0 por R. Pero este es para un caso particular, ¿está bien? Que es un alambre. Un alambre de determinada longitud. Nos dio esto. Y por otro lado, nosotros teníamos que era igual a qué. K por Q sobre R cuadrado, ¿sí? ¿Y esto para qué es? K por Q sobre R cuadrado. Para el caso de una carga puntual, ¿está bien? Una carguita, algo infinitesimal, una carga chiquita, ¿está bien? En ese caso nosotros aplicamos esta fórmula, que es la genérica, que también la tendríamos que aplicar acá, para el caso del alambre, pero tendríamos que hacer punto por punto, no terminamos nunca, por eso usamos una superficie gaussiana y lo resolvemos con la ecuación de Gauss, que es esta. ¿Está bien? Esta es la ecuación de Gauss. Y la aplicamos para superficies que no son puntuales, como esta. En este caso, que es puntual, y siempre que sea muy chica, aplicamos esta definición. ¿Está bien? K por Q sobre R cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Por eso alguien me dijo, no era sobre R o 2π. Sí, pero ese resultado te dio para un caso particular que era un alambre. En este caso, no es un alambre, es una carga que la podemos considerar casi puntual. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, listo hasta acá, llego hasta acá, hasta el 5. ¿Está? Listo, nos vemos entonces. Nos vemos y les paso el práctico 1 hasta el ejercicio 3, 14, 13, por ahí. Les quedan los Lo últimos. pasa por el correo nomás, ¿no? ¿Eh? ¿Por el correo lo pasa? Sí, por correo, como siempre. Yo paso todo, pasé la guía práctica esta, también se las pasé ya, Esa no la tengo, profe, a la práctica 2. Bueno, les paso la 2 y el práctico. Listo. Profe, hasta luego. Bueno, profe.